Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes en esta mañana fresca, en esta mañana, por lo menos en la capital, de mucha lluvia. Desde ya queremos darle la más cordial bienvenida y ese voto de preferencia a Diálogo con Ernesto López. Agradecemos a Dios Todopoderoso, como siempre, por darnos ese privilegio de poder estar en sus hogares con nuestra señal. Esta mañana en nuestros estudios nos acompaña el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, con quien vamos a repasar varios temas de país. Roberto, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, vamos a tratar temas como, por ejemplo, la posición que asume el gobierno frente al tema del agua, que ya muchos conocemos, pero más aún cuando el día de ayer, por cierto, en declaraciones publicadas en uno de nuestros matutinos, el presidente de la ANEP dijo que el gobierno había avalado en la legislatura pasada la presencia del sector privado en el ente hídrico, que por cierto ha despertado fuertes discusiones y protestas por considerar que allana la posibilidad de una privatización del vital líquido. Ayer también, por cierto, FUSADE dice que el subsidio de agua no ha sido efectivo y que el método que se aplica por medio del consumo de metros cúbicos deja sin cobertura de subsidio a gran parte de la población. Este será parte de los temas que vamos a abordar esta mañana. También vamos a colocarlo en el contexto de esta reunión de vicepresidentes de Centroamérica y especialmente del Triángulo Norte con el vicepresidente de los Estados Unidos en Guatemala, para poder tratar el tema de la migración, que ha sido otro de los, informaciones o casos que ha venido a llamar la atención por el impacto que esto está generando, especialmente en la población de infantes que se están viendo separados de sus padres. Así que van a ser varios temas los que vamos a aprovechar. Roberto, gracias nuevamente por acompañarnos. A ver, en este sentido, decía el presidente de la ANEP, ¿por qué se nos está pretendiendo hacer creer a la población que se quiere privatizar el agua cuando en las matemáticas 2 es mayoría de 5? Pregunta. Esa es una declaración así de manera directa que hacía el día de ayer el presidente de la ANEP. Bueno, primero muchas gracias, Ernesto, por darme la oportunidad de aclarar algunos conceptos y expresar nuestros puntos de vista. Nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario de promover la aprobación de la ley de aguas. O sea, el país necesita una ley de aguas. El gobierno presentó desde hace varios años una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa que fue adversada por diferentes sectores de la oposición, incluida la ANEP. Posteriormente se hizo un esfuerzo muy grande de diálogo para aproximarnos a un acuerdo, ¿verdad? Y cuando teníamos prácticamente la posibilidad de un entendimiento, los partidos políticos en la Asamblea Legislativa de oposición, particularmente Arena, digamos, con el impulso de la ANEP, promueven la aprobación de una ley distinta al consenso que habíamos acordado. En la legislatura pasada. En la legislatura pasada. Y entonces, en la cual evidentemente tratan de establecer una mayoría del sector privado, ¿verdad? Y, ¿por qué no decirlo?, una mayoría en la que también le abren espacio a los consejos municipales, lo cual es correcto, pero en la que el gobierno central queda totalmente debilitado. O sea, dejarle uno al gobierno central para dirigir uno de 5 para la administración de toda la política de aguas en el país es, digamos, relegar al Estado a un segundo plano. Y nosotros no hemos visto en el mundo ninguna experiencia parecida.
¿verdad? De todas maneras, está claro que cuando hay un predominio del sector privado en un ente colectivo, aunque no hayan venta de activos, aunque no haya venta de activos, definitivamente lo que existe es ya un proceso de privatización. En la historia de este país, la gente conoce, el pueblo salvadoreño conoce cómo han sido las cosas. O sea, cuando estuvo la primera administración de Arena, dijeron, no, nosotros lo que queremos es sanear los bancos, no lo queremos privatizar. Terminaron privatizados, ¿verdad? Y los compraron baratos, quienes los compraron, ¿verdad?, al Estado, con fondos del Estado además, y después los vendieron caros. Después dijeron, miren, fíjense que no queremos privatizar las pensiones, sino que lo que queremos es sanear el sistema de pensiones. Las pensiones terminaron siendo privatizadas. Después dijeron, no va a haber dolarización, sino que va a haber bimonetarismo, dijeron. O sea, esos antecedentes Entonces, de alguna manera, claro, entonces los hacen dicen una cosa y hacen otra. pensar de que esta matemática de 2 por 2 más sí, 1, o sea, que es solamente el gobierno. En el fondo, la pretensión es que el sector privado pase a administrar el agua del país y administrar el régimen de tarifas. Por eso es que están cuestionando también el tema del subsidio. No quiere decir que eso no se puede mejorar, pero las pretensiones son, por supuesto, de parte del sector privado, y es totalmente lógico, ¿verdad?, que haya más beneficios al sector privado en el tema de agua, que el agua que tenga un nivel de unas tarifas más bajas para el sector privado. Y claro, si se tiene control del ente rector, la política la van a administrar ellos. Entonces nosotros en ese sentido creo que exhortamos a que se apruebe una ley de aguas en los términos como habíamos establecido un nivel de aproximación en la que el Estado salvadoreño tenga, el gobierno central tenga también el predominio. Y esto hay que recordar que esto es independientemente que quién esté en el gobierno, porque este gobierno termina dentro de un año y después habrá otro gobierno. Puede ser que sea el partido Cualquier X, partido. Cualquier partido. Sí. A ver, en esa matemática constitutiva de 2 representantes, como se estamos manejando, del sector privado, 2 de la, digamos, representación de las alcaldías y 1 del gobierno, nos representan los 3 en conjunto, digo 3, en este caso alcaldías y gobierno, no estarían representando al Estado, es decir, teniendo el control matemático del Estado, como lo dijo el presidente de la ANEP ayer. No, justamente este es como la forma de vender las cosas, ¿no? O sea, es un matiz. Mira, en la política la mejor forma de mentir son las matemáticas. ¿Verdad? Porque con los números fácilmente lo pueden a uno endulzar, lo pueden confundir. No es cierto, ¿verdad? ¿Por qué ellos no consideran o reconsideran el planteamiento original, en la que siempre estábamos considerando la participación del sector privado, pero no con dominio? Así es. De entrada, en este momento, sabemos que hay un alineamiento entre Arena y la empresa privada, eso está claro. Pero el gobierno sí avaló la presencia del sector privado dentro de esa estructura. Pero en minoría. ¿Así es? Sí, pero en minoría. Pero en este caso lo que quieren es tener la hegemonía, ¿verdad? Y entonces creo que esa es una cosa diferente, ¿verdad? Que hayan, digamos, un nivel de participación como lo existen en otras entidades, pero no tratando de tener la hegemonía. En todo caso, creo yo que la coyuntura que se ha abierto obliga a tomar en cuenta la opinión mayoritaria de la sociedad civil salvadoreña. Y la sociedad civil salvadoreña está en total desacuerdo con ese planteamiento que ha hecho la ANEP y que ha hecho Arena. Está claro que las intenciones que están detrás es la privatización del agua, y nosotros en ese sentido vamos a acompañar el planteamiento que están haciendo diferentes instituciones de la sociedad civil, incluida la Iglesia Católica. Creo que este es un riesgo,
¿verdad? Está claro de que, mira, después de las elecciones del 4 de marzo, lo que ha habido es un cambio de conducta del Partido Arena y de la derecha económica y política del país. Ellos dicen, miren, el FMLN está en desventaja, está en un momento de debilidad y hay que aprovechar para empujar algunas iniciativas. Este es el momento de privatizar el agua. Entonces, pero no se dan cuenta de que existe, el FMLN no es solo el FMLN, existe una correlación social que no necesariamente es el FMLN, pero que no está a favor de ese tipo de iniciativas. Ellos han perdido de vista eso y por eso es que la coyuntura política, aquí estamos hablando de un tema específico, la coyuntura política, todo lo que está pasando en el país está vinculado al momento político que estamos viviendo. Estamos ya en una pre-campaña electoral, sí. Se han configurado las fuerzas políticas principales que van a participar en la contienda. Hay candidaturas ya prácticamente posicionándose, no terminan de configurarse las fórmulas presidenciales, pero eso es parte del entorno que hay que tomar en cuenta. ¿Y qué es lo que uno puede leer de esto? Primero, el Partido de Arena fue el primero en salir con candidato a la presidencia y el Partido de Arena tiene casi, no sé, casi 2 o 3 meses de haber hecho su definición de candidatura a la presidencial. Su candidato está anclado, no se mueve de donde está, no sube en las preferencias, ¿verdad? Entonces hay una especie de desesperación, ¿verdad? Luego el FMLN posteriormente, hace un mes, más o menos un poco menos de un mes, define su candidatura. Hugo Martínez empieza a posicionarse, hay una especie de viraje, hay un cambio, hay una renovación en el FMLN que empieza a generar otro tipo de expectativas y esperanzas en el país. Eso también marca un equilibrio en las fuerzas políticas del país. Y tenemos también la posible candidatura del exalcalde de San Salvador, Nayib Bukele, que evidentemente hay toda una estrategia, y quiero decir esto para aclararlo, porque evidentemente hay toda una estrategia político-jurídica para debilitar al FMLN y al gobierno y para descalificar una posible candidatura de Nayib Bukele. O sea, hay una intención clara. Nosotros a Nayib Bukele lo consideramos nuestro adversario. No es nuestro adversario principal, pero lo consideramos un adversario y pensamos que hay que derrotarlo electoralmente, pero no en un proceso judicial, no manipulando las instituciones jurídicas del país para descalificarlo por esa vía. Lo aclaro porque el diputado Martel dice que hay una intención de los partidos mayoritarios de descalificarlo jurídicamente. El FMLN no está nosotros no estamos en digamos, en esa línea de lo que sospecha, porque lo dijo en mi programa de radio. Sí, nosotros no estamos en eso, ¿verdad? Otra cosa es que haya conflictos con algunas personas o algunos compañeros del FMLN que son conflictos que él los creó. ¿Verdad? No es el conflicto que tiene con la síndico, eso no lo creó el FMLN. ¿Verdad? Eso fue producto con el secretario de Comunicaciones también. Con el exsecretario de Comunicaciones. Pero nosotros no tenemos una intención de descalificarlo como candidato utilizando un subterfugio judicial, la acusación que le están haciendo. Esa es otra cosa. Nosotros creemos que en política sería un gravísimo error querer derrotar a un adversario utilizando las instituciones del sistema. Hay que derrotarlo en el terreno electoral. Y ahí marca una diferencia clara entre nuestra conducta y la conducta de la derecha, que quieren descalificarlo utilizando esa ruta, ¿verdad? En eso nosotros no coincidimos. Sí, por supuesto, creemos que la gente debe participar, tiene el legítimo derecho de participar y será en el terreno estrictamente electoral en la que hay que dilucidar las diferentes corrientes de pensamiento para que el pueblo salvadoreño pueda apropiarse. ¿Por qué digo esto? Y estábamos hablando del agua, porque todo este contexto político y electoral está marcando la conducta mediática de este país, la conducta política de este país. Y vemos, digamos, que no es nada, por supuesto, que solo tiene que ver con El Salvador, tiene que ver con América Latina, tiene que ver con
con el momento que vive América Latina. Estamos en un momento en que se decía hace algunos meses que el péndulo se estaba moviendo de la izquierda hacia la derecha. Pero lo que está pasando en el continente vemos que no es matemáticamente así, ¿verdad? Hablando de nuevo de matemáticas, en México hay elecciones presidenciales el próximo domingo y todo apunta que Manuel López Obrador ganará las elecciones. Por primera vez la izquierda mexicana ganará las elecciones. La diferencia son 30 puntos. Es muy difícil que pase algo extraordinario en México en estos días. En política todo puede ocurrir. Todo puede ocurrir. Se habla de la alianza que pueden tener los otros dos cercanos adversarios y que en algún momento esto pueda en una segunda vuelta pasar lo que sucedió en este caso con Colombia, que también Colombia, el señor Petro no pudo de alguna manera, digamos... Colombia es recuerda que mira, es Colombia, otro fenómeno también que está ahí. Colombia, fíjate que Colombia tuvo sus primeras elecciones presidenciales después de la firma de los acuerdos de paz. Y la izquierda colombiana sacó en esa elección... en esta última. En esta elección. Estamos hablando de 10,5 millones, creo. Más o menos el 40% de la votación. Yo recuerdo, cuando el FMLN participó la primera vez en elecciones, en 1994, posterior a la firma de los acuerdos de paz, el FMLN anduvo sacando más o menos como creo que como el 30-35% de los votos. Sacamos 21 diputados de 84. O sea, quizás un 25%. ¿Qué significa eso? Hago la porque realmente lo que pasó en Colombia es una gran victoria para la izquierda. A ver, pero no ganó la elección. No ganó la elección, pero es por primera vez después del acuerdo de paz que participa. O sea, si uno lo mira en el contexto histórico, es una cosa totalmente distinta. Veamos un poco el escenario, regresando y saliendo del agua, porque yo creo que ya me queda claro de que en su momento, cuando el gobierno invita al sector privado a participar, nunca fue en el sentido de mantener un dominio sobre las decisiones que podrían tomarse en un ente regulador, como es el caso que se está discutiendo hoy en día, donde hay dos del sector de gobiernos locales y uno del gobierno. A ver, regresando y quizás entrando un poco al clima electoral en esta primera parte del programa, entonces el FMLN sí avala la participación de Bukele en las presidenciales. Nosotros sí, o sea, nosotros en ese tema no tenemos problema. O sea, otra cosa, lo consideramos nuestro adversario, pero utilizar las instituciones del Estado, utilizar el Poder Judicial para descalificar una candidatura nos parece un gravísimo error y es grave para la democracia salvadoreña. Esa intención está clara, nosotros la conocemos. ¿De quiénes? Y de la derecha salvadoreña, ¿verdad? Y no creemos que sea correcto para el país. No genera, es un producto que genera más bien inestabilidad política en El Salvador. A los contendientes se les derrota electoralmente, no se les derrota tratando de utilizar subterfugios jurídicos y judiciales. Igual, eso vale para todos, porque estamos en un momento de la judicialización de la política en América Latina, ¿verdad? Independientemente, y nosotros tenemos que diferenciar lo que es un error, lo que es un delito, a las intenciones de que toda la política se judicialice. O sea, esa es otra cosa. No podemos estar nosotros en el escenario político en manos de actores judiciales. Esa es otra cosa, ¿verdad? Y por eso es que nosotros eso lo estamos viendo con mucha preocupación, aunque nosotros, por supuesto, no acompañamos esa opción. Hay que recordar de que Nayib Bukele es una especie de disidente del FMLN. Ni se prevé en el horizonte una posible alianza política en una segunda vuelta. Mira, en la vida no se sabe. En la vida no se sabe porque no la descartas. Lo que nosotros sí no podemos, ya la Convención Nacional del FMLN ha dicho, tenemos candidatos, vamos, pero avala también las coaliciones. Pero lo más probable que en este país haya segunda vuelta. Eso es lo más probable. Fíjate que en la elección presidencial anterior hubo segunda vuelta.
Yo recuerdo, Arena decía que ellos le apostaban a la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque en la primera vuelta el FMLN sacó 300.000 votos arriba de Arena. ¿Qué es lo que pasó? El votante de Unidad, así se llamaba el partido que encabezaba el expresidente Saca, en la segunda vuelta mayoritariamente se movió a votar por Arena. Y entonces ya en la segunda vuelta se aproximaron las cosas. Hoy, si el expresidente Saca sacó como 12% de los votos, ¿verdad? Y con eso marcó una segunda vuelta, lo más probable que en este escenario que tenemos haya segunda vuelta. Y uno no sabe, en una segunda vuelta hay que buscar con quién entenderse. Y nosotros estamos trabajando y seguros que vamos a pasar a una segunda vuelta. Entonces hay que pensar con quién uno se va a entender en ese momento. A ver, ¿por qué, Roberto, tu sospecha de que esto de alguna manera busca cerrarle los espacios democráticos para derrotarlo antes de llegar a las urnas a Bukele? Si este proceso judicial sobre continuar con la existencia o la validez del partido CD viene desde la anterior, no esta, sino desde la anterior elección presidencial. ¿Y por qué se saca ahora? Si ya hubo otra elección. Si ya hubo otra elección y ya sacaron un diputado y la ley dice que por lo menos teniendo un diputado se mantiene como partido político. O sea, ¿por qué esperan 2 periodos? Ya después de una elección, ya tuvieron a diputado electo. ¿Y por qué en estos días? O sea, realmente es... Y además yo te puedo decir con certeza, he escuchado de altos personeros de Arena la intención de descalificarlo por esa vía. Y nosotros no estamos de acuerdo. No te puedo dar nombres, por supuesto. Claro. Ok, voy a hacer una pausa comercial en esa, digamos, alineación en la que van a entrar los partidos políticos. Al FMLN le queda, obviamente, buscar esas alianzas y esas coaliciones. El partido Gana puede ser uno encontrándose en esa condición de que es el que Arena, de acuerdo a la convención que tuvieron el fin de semana, se conoció abiertamente de que estaría entrando en coalición con el partido PCN, incluyendo al PDC, dejando a Gana a un lado. Quiero hablar de este tema en el próximo bloque y de otros que también están ahí. Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, junto a presidentes de Centroamérica en una reunión. Esto después para conversarlo con nuestro invitado. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros sobre esta base de poder entender cuál es el escenario político y cómo se están entretejiendo el tema de las coaliciones o las alianzas políticas que los partidos. Venimos desde luego de abordar el tema relacionado con la situación hídrica en el país y que bajo ese contexto de debilidades electorales, como lo planteaba en este caso el secretario de Comunicaciones, nuestro invitado de hoy, Roberto Lorenzana, que es aprovecharse de la debilidad electoral para poder de alguna manera colocar este tema. Hemos llegado al abordaje de las alianzas o las coaliciones políticas. A ver, yo hacía la reflexión, si este proceso judicial del CD de alguna manera viene desde la anterior, no esta que pasó, ¿por qué están pensando de que realmente ese es un invento, por un lado? Y por otro lado también, por ahí hay una investigación relacionada con el caso de Nayib Bukele que tiene que ver con un dinero que recibe de una de sus empresas, aun y cuando él no estaba, desde luego, bajo esa figura o esa tutela legal en esta misma. ¿Cómo examinan ustedes entonces también ese otro escenario? Bueno, yo creo que es otra ruta que se está construyendo. Yo no conozco las interioridades de ese caso. Tampoco quiero aparecer aquí como defensor de Nayib Bukele. Simplemente nosotros en términos generales hemos planteado que no se debe utilizar el camino de la justicia, entre comillas,
para invalidar opciones políticas. Ese es un camino que al país no le conviene. ¿Y qué tiene que Eso hacer es como, mira, es como, hay una pretensión, y voy a pasarme a otro lado de la película, hay una pretensión incluso de arrinconar por la vía judicial al FMLN. Ojo, eso es muy delicado. Eso es muy delicado, porque realmente el FMLN le apostó a las reglas del juego del sistema, está trabajando dentro de las reglas del juego del sistema, y querer ahorillar al FMLN, ¿verdad?, por utilizando los mecanismos de este tipo sería grave. Por eso es que nosotros en esto no compartimos que se quiera anular una opción. Mira, allá sí hay gente que cree en este tipo de opciones. Nosotros tenemos que ser respetuosos de la libertad de pensamiento del pueblo salvadoreño. Si hay gente que cree en Nayib, tienen el legítimo derecho de pensar así. Pero de eso, yo no coincido con ese pensamiento. Simplemente estoy en una posición diferente, pero creo que pretender anular una opción política utilizando las instituciones del sistema realmente sería gravísimo. El país tendría una seria amenaza en su estabilidad política a futuro, y creo que hay que derrotar las opciones en la contienda electoral. Alianzas. El FMLN se ve estableciendo una alianza, bueno, ya me dices que no se sabe, ¿verdad?, sobre una posible alianza en una segunda vuelta. En el caso muy particular, ¿el partido gana también como FMLN, como partido? Bueno, mira, en realidad el FMLN aprobó en su convención del fin de semana. Convención de fin de semana la posibilidad de hacer la autorización a la dirección del partido para que pudiese hacer acuerdos, alianzas, coaliciones con otras fuerzas políticas del país. Quedó totalmente abierto. La historia es que nosotros tenemos ciertos límites, pero nosotros no descartamos la posibilidad de entendimientos amplios con partidos políticos, con fuerzas sociales, con sectores de la sociedad civil. Ya lo hemos hecho en otros momentos y creemos nosotros que es posible. Arena ha sido claro de que su entendimiento va a ser, o lo está trabajando con el PDC y con el PCN. Ellos ya han tenido esas coaliciones en otro momento. Nosotros en otro momento hemos tenido coaliciones con el PDC, particularmente locales. Y tenemos también, en el caso del ejercicio de este gobierno, gente proveniente del partido Gana que está en el gobierno, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, a la viceministra de Economía, Merlin Barrera, que corrió como candidata a alcaldesa en un municipio de Hilo Vasco, en el municipio de Hilo Vasco, ¿verdad? O sea, evidentemente ella ya asumió la bandera de ese partido y participa en el gobierno y es una excelente funcionaria. Igual, por ejemplo, tenemos la presidenta del FIDL, que proviene de las filas de Gana, está participando en el gobierno. De tal manera de que nosotros en ese sentido, ¿verdad?, estamos abiertos a explorar los caminos del entendimiento de coaliciones, ¿verdad? Aquí lo importante es que el país viene avanzando en el concurso político, en la gobernabilidad. Ya en la asamblea se funciona de manera colegiada. Ya hoy los municipios son plurales, existen todos los partidos políticos en los municipios, de tal manera de que nosotros creemos que se puede llegar a tener un gobierno de coalición. Es un gobierno no al estilo europeo, donde desde el Parlamento se decide mucho lo del gobierno, pero sí un gobierno de coalición en el sentido que pueda corresponder a diferentes participaciones políticas. A ver, voy a aprovechar en honor al tiempo porque solo tenemos una primera parte en el programa para hablar un poco sobre el tema de esta reunión de vicepresidentes. Entiendo que el tema a tratar es la crisis en la frontera sur entre Estados Unidos
y México, y producto de todo este problema con los niños separados de sus padres, ¿cierto? ¿Detalles de esta reunión? Bueno, en primer lugar hay que decir de que el vicepresidente Mike Pence de los Estados Unidos está haciendo una gira por América Latina. Creo que en Brasil anunció su venida a Centroamérica y hay una reunión en Guatemala con los tres presidentes de los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador. La reunión será el día de mañana, el día jueves, ¿verdad? Y aun cuando nosotros tenemos una agenda que es el tema de la Alianza para la Prosperidad, en la que hay una, digamos, conjunción de esfuerzos con el gobierno de los Estados Unidos, que es un proyecto, que es un plan para detener o reducir significativamente la migración de nuestros países hacia los Estados Unidos, y para eso hay una cooperación importante del gobierno de los Estados Unidos. El propósito es salirle al paso a esta crisis que se ha generado por la separación de los niños. Aun cuando ya hay una decisión del presidente de los Estados Unidos de ya no continuar con la separación, en la práctica siguen habiendo niños en jaulas. Iba a preguntar eso, ¿se Y está cumpliendo eso o no? Para nosotros simplemente es una cosa, digamos, que genera indignación. Tener niños en jaulas en cualquier parte del mundo genera indignación, es lo menos que podemos decir, ¿verdad? Porque es cierto, los países estamos haciendo un esfuerzo por contener la migración, ¿verdad? Estamos trabajando en eso. En el caso de El Salvador, las cifras oficiales atestiguan que ha habido una reducción significativa tanto de migración de niños como en términos generales de retornados incluso de los Estados Unidos, pero frente a este fenómeno nosotros tenemos que preocuparnos por el respeto a los derechos humanos y particularmente de los niños, y siempre abogamos por la unidad familiar. Entonces, en ese esfuerzo se circunscribe en este momento esta reunión, que esperamos que tenga éxito. A ver, y bajo esa misma lógica y el esfuerzo que se está haciendo, muchos se están preguntando qué está haciendo el gobierno para poder recibir a estas personas, y sobre todo cuando estamos a las puertas el otro año, en septiembre, de la culminación del periodo extensivo que recibió el TPS, Roberto. Bueno, en realidad hay un esfuerzo en esa dirección que se ha estado trabajando a lo largo ya de un par de años o varios años, diría yo. Hay una planificación para atender a nuestros compatriotas que retornan. Hay unidades especializadas en eso. Creo que recientemente hubo una visita a uno de estos centros especializados para atender a nuestros migrantes, donde se les da atención psicológica, atención de salud, orientación de carácter económico. Hay un esfuerzo también por coordinar con otras fuerzas políticas la posibilidad de una gestión económica para asegurar financiamiento a los posibles retornados. Hemos tenido diálogo también en esa dirección con algunas instituciones financieras. El BID en particular ha expresado apertura si hubiese un acuerdo de las fuerzas políticas de financiar un proyecto de inversión para atender a nuestros compatriotas retornados. Todo eso se está trabajando, y por supuesto que se está trabajando en apoyar con asistencia jurídica a nuestros compatriotas en Estados Unidos. ¿Esta reunión de Guatemala fue de emergencia o ya estaba planificada? En realidad, lo que yo tengo conocimiento es que esta reunión estaba planificada con anticipación
era una visita al presidente de Guatemala. Pero a propósito de la coyuntura, tengo entendido, se aprovecha para tener un diálogo con los 3 presidentes de la región, ¿verdad? Y claro, es un momento, es indiscutible que una reunión de este tipo en este momento es indiscutible que tiene que abordar el tema de los niños, de la separación de los niños allá en los Estados Unidos. Roberto, aprovecho estos últimos 5 minutos que nos quedan, o estos últimos minutos que nos quedan, para hablar sobre el tema de consistente o de la consistencia que requieren los programas sociales a partir de una robustez fiscal en el país. Seguimos todavía en el tema de no tener en el país un acuerdo nacional fiscal que le permita la robustez, independientemente para la culminación del ejercicio del gobierno actual y para el subsiguiente. Bueno, yo creo que nosotros hemos avanzado en materia de fiscalidad de manera significativa. Este gobierno fue sometido a un estrés fiscal muy grande, producto de la acumulación histórica, pero hemos logrado ordenar la casa. Ya no se puede ni se debe seguir hablando de que hay crisis fiscal. Logramos estabilizar las finanzas públicas, logramos estabilizar la deuda del país, logramos estabilizar el déficit fiscal, se han incrementado los ingresos, o sea, hay una situación mucho más robusta. Logramos hacer una reforma de pensiones también que dentro de los aportes principales que tiene es que contribuye a la disminución de la presión fiscal en el país. Se aprobó el presupuesto con mayoría calificada, asegurando el financiamiento del déficit presupuestario, y hay un compromiso de aprobar el próximo presupuesto también con financiamiento del déficit presupuestario. O sea, creo que hay un ambiente, es contradictorio. El mismo Fondo Monetario Internacional dice que el país vive un momento de mucha polarización porque en tiempos electorales aumenta la polarización, pero en términos de acuerdos fiscales está viendo acuerdos, valga la redundancia. Entonces, eso es un poco contradictorio porque en tiempos electorales los acuerdos se dificultan y nosotros en tiempos electorales hemos avanzado en acuerdos, ¿verdad? Y creo que ese es un buen signo de que hay una preocupación de las fuerzas políticas por el futuro del país. Lo que creemos nosotros que falta un acuerdo es sobre el tema del tratamiento a los vencimientos de deuda de largo plazo a partir del 2019 al 2024. Ese es el acuerdo. Sería un acuerdo que le aseguraría al país una gran estabilidad. Las calificadoras de riesgo inmediatamente nos mejorarían la calificación, bajarían las tasas de interés del país. El Salvador debe de tener un acuerdo sobre la reducción de la factura de intereses del país. Los intereses internacionales que paga son muy altos y creo que ese acuerdo valdría la pena que lo tomáramos. No entendemos nosotros por qué después de casi 2 años de estar insistiendo nosotros en esto, Arena no ha querido acordarlo. Esperamos nosotros que en los próximos meses podamos arribar, porque hemos visto de que en estos últimos meses también nos hemos venido aproximando en acuerdos. A ver, hay una petición o un anteproyecto también, que voy a aprovechar de tratarlo. Sé que el sector cafetalero del país está muy a la expectativa de lo que vaya a ocurrir precisamente en esta propuesta para crear un centro de investigación y también un préstamo que venga a desarrollar más el parque cafetalero en el país. Bueno, en el tema de café ha venido avanzando un acuerdo. Se creó una mesa del café, se creó el fideicomiso del café, se hicieron reformas al fideicomiso. Aunque no ha habido todavía una aprobación o una ratificación de una ley de suspensión de embargos, sí digamos, el Banco Hipotecario ha tenido mucha prudencia en el trato a la cartera de café. El Banco Hipotecario es el banco que más apoya al sector cafetalero del país en crédito. Eso se ha continuado, pese que ha sido una cartera con riesgo. El Banco Hipotecario ha mantenido ese apoyo y lo mantendrá, ¿no? Y
se aprobó en esta mesa hacer una gestión de un préstamo internacional o de préstamos internacionales para crear un fondo para financiar un instituto de investigación. Vea, por supuesto que necesitamos también repensar la institucionalidad de café del país, porque hay una crisis en algunas instituciones. Procafé, por ejemplo, prácticamente está quebrado, Procafé. Procafé es un ente privado. Cuando privatizaron la investigación de café, se lo delegaron a Procafé, pero a estas alturas del juego, después de varios años, es una institución que hay que repensarla, ¿verdad? Porque es cierto que es privada, pero ya no juega el papel que pudo haber jugado. Entonces ahora todo el mundo coincide que debe haber un ente público-privado que tenga financiamiento del Estado, por supuesto, que asegure la investigación. Hemos hecho una gestión con el BESIE. Ya el BESIE aprobó el crédito, entiendo que está presentado en la Asamblea Legislativa para su aprobación. Hay una parte de ese préstamo que incluye una donación y una parte que es para financiamiento de la renovación del parque cafetero. Entonces, se está trabajando en eso. Aquí alguien me pregunta, ¿qué postura asume el gobierno con relación a la problemática que está pasando a Nicaragua en este momento? Pregunta el secretario. Mira, yo creo, nosotros lo hemos dicho, ¿verdad? Nosotros no podemos más que, en primer lugar, expresar una gran preocupación por lo que ha estado pasando en Nicaragua. Es un país hermano, un país cercano, que sus problemas, digamos, impactan directamente en El Salvador. Nuestro comercio, nuestro intercambio comercial se ve afectado. Nosotros importamos de allá mucho cereales, lácteos, carne, y eso impacta a la economía salvadoreña, ¿verdad? Y hemos visto cómo en los últimos días, en las últimas semanas, se ha venido deteriorando la situación y hemos expresado preocupación. Nosotros como gobierno hemos expresado que estamos en total desacuerdo con la violencia como método para resolver los problemas, venga de donde venga, ¿verdad? Venga de los instigadores que hay en la oposición o venga del gobierno, nosotros estamos en desacuerdo con la violencia. El Estado, por supuesto, tiene el mandato de resguardar la estabilidad política y social del país, pero nosotros creemos que ese no es el camino. Y por eso es que el gobierno desde un principio se pronunció a favor de la solución negociada, apoyando la gestión que la Iglesia Católica y otros sectores de la sociedad han estado promoviendo, incluido el gobierno, para que haya un diálogo y que sea en el escenario del diálogo donde se pueda construir la ruta, no por la vía de la violencia. La violencia es un retroceso para nosotros como centroamericanos y no debe de ser la ruta que escojamos ninguno de nuestros países para resolver los problemas. Hay que buscar la vía civilizada, la vía del entendimiento y el diálogo y la búsqueda de acuerdos pensados con la mayor participación posible de los diferentes sectores será lo que va a resolver los problemas de la mejor manera en la República de Nicaragua. A ver, una última pregunta que tiene que ver con el clima electoral y especialmente de los partidos. ¿Ya se tiene el perfil de quién podría acompañar la candidatura a la vicepresidencia en el FMLN? Pregunta alguien. En realidad no está decidido, ¿verdad? No está decidido, pero creo que es un tema que debe resolverse en el cortísimo plazo. No creo que hay que darle muchas largas a eso, pero por supuesto de que esa premura a la que yo me refiero estará siempre matizada por la necesidad de un acuerdo con otros sectores. Si en la vida necesitamos darnos un poco más de tiempo para entendernos con otros sectores, habrá que hacerlo. Pero ya se va haciendo. Los tiempos políticos se están agotando, creo yo, y pronto tenemos que llegar a un acuerdo sobre eso. Roberto, el tiempo se nos terminó en esta primera parte del programa. Quiero agradecerte que nos hayas acompañado en tu calidad de secretario de Comunicaciones y Gobernabilidad de la Presidencia de la República.
y poder conocer la postura que tiene con relación a estos temas variados que hemos tenido. Obviamente era necesario conocer la aclaración sobre esta versión de la participación del sector privado del ente regulador hídrico, analizar el clima electoral, cómo se está llevando a cabo y por supuesto los otros temas que tienen que ver con esta reunión que para el día de mañana se tiene prevista entre el vicepresidente de los Estados Unidos y los presidentes del Triángulo Norte para tratar la crisis migratoria. Gracias por haberme acompañado. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, daremos el derecho de respuesta a la representación legal del proyecto urbanístico Acrópolis en Sonsonate, que se ha visto paralizado por afectar supuestamente hallazgos arqueológicos, según el Ministerio de Cultura. Nos vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Tal y como lo anuncié, en esta segunda parte nos acompaña precisamente para hablar sobre esta situación que ha venido muy de cerca, específicamente en el sector de Sonsonate, en el proyecto urbanístico Acrópolis. Nos acompaña el doctor Francisco Bertrán para hablar precisamente en su calidad de representante legal sobre la paralización de este proyecto urbanístico en la que se ha visto precisamente cesado, precisamente por contar en esa zona hallazgos arqueológicos que según el Ministerio de Cultura deben de preservarse. Hoy, en la calidad de un medio con responsabilidad, vamos a darle el derecho de respuesta. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto, es un gusto. A ver, doctor, cuéntenos un poco. Hay una argumentación la semana pasada con algunos funcionarios del Ministerio de Cultura que nos decían precisamente que el problema mayor es que allí, bajo las excavaciones o la terracería que se estaba haciendo, se encontraron algunos vestigios de esa naturaleza arqueológicos y que estos no fueron reportados inmediatamente hacia las autoridades. A la empresa no es que se le retiraran los permisos, nunca sacaron un permiso cultural. Esto ya lo habíamos conversado ligeramente en el pasado. Cuéntenos un poco para poder entender desde la perspectiva de ustedes y en calidad de defensa legal sobre esta situación. Bueno, primero que nada, hacer una acotación por sentido jurídico. Bueno, darle las gracias como primero. Y segundo, no soy representante legal de la empresa, soy parte de un equipo de abogados que hemos venido estudiando el caso desde la perspectiva de la empresa. Entonces, dentro de esa categoría yo puedo hablar, pero no puedo comprometer a la empresa lo que diga porque no soy funcionario de la empresa. Aclarado el punto, doctor. Bien, entonces, digamos que lo primero que acá tenemos es un caso emblemático y relevante para el resto de la sociedad. No hay que verlo simplemente como un conflicto de una empresa con entidades del Estado. Porque aquí están pasando varias cosas. Lo que al parecer se olvida es que en el estado jurídico del país, el funcionario tiene facultades hasta donde la ley se las permite y en la forma que la ley se las permite. El ciudadano, al revés, es absolutamente libre de hacer todo lo que pueda hacer siempre que no se haya prohibido. Entonces, cuando una funcionaria de la categoría de la señora emite un juicio, dice, es que no es que tenían vencido los permisos, sino que no habían sacado permiso. Ella da por sentado que había que sacar permiso. Esa es la presunción. Entonces dice uno, bueno, ¿y de cuándo acá un funcionario se va a inventar que hay que sacar permisos, que la ley no los pide? Y resulta que cuando usted lee la ley dice que cuando se ha declarado un bien cultural, entonces el dueño no puede hacer nada si no es pidiendo permiso. Pero para eso tiene que haber una declaración de bien cultural. Esa declaración de bien cultural, en el caso que nos ocupa, nunca existió, no ha existido a este momento. Existió la declaración del bien cultural del centro ceremonial
que está en la vecindad. Eso fue en el 97. Ahora, uno esperaría que la gente de Secultura haya hecho, en el momento que hizo la delimitación de los linderos, haya determinado dónde estaban las estructuras arqueológicas, cuál era la zona de influencia, etcétera, 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 y que en función de eso fijó los linderos, que son como 45, entre 45 y 50 manzanas. Entonces resulta que uno pensaría eso, tan es así que tanto el Consejo Municipal de Nahuilingo como el Consejo Municipal de Sonsonate, después del 97, hacen sus planes locales de desarrollo, que lo manda la Ley Territorial, de Desarrollo Territorial, e identifican la propiedad donde está este proyecto y las propiedades vecinas al centro ceremonial como de uso para vivienda. Y es por eso que los antiguos dueños del proyecto, la sociedad llamada Chiripío, diseña un proyecto de 640 y tantas viviendas. Va y pide todos los permisos, incluido el de medio ambiente. De acuerdo con la ley, si acaso alguien debió haber consultado con Secultura, eran los funcionarios. La ley habla de las entidades, dice, deberán consultar con Secultura. O sea, la empresa Chiripío. Chiripío. Entonces ella saca todos los permisos. El único permiso que le faltó sacar fue el de construcción, que ese ya se saca en el momento que van a empezar las máquinas a hacer la terracería. Entonces, mi representada compra el terreno y los permisos. Son cedidos los permisos a favor de ella. Y con esa sesión va a la oficina de planificación de Sonsonate y le dice, mire, quiero permiso de construcción. O sea, ya todo lo demás ya está. Ya está. Entonces la oficina de Sonsonate le dice, proceda. ¿Qué es la empresa Fénix? Fénix, sí. Entonces, proceda y procede. Y entonces ahí llega después ya una orden de detención de las obras porque no se tenía permiso. Pero es que el permiso no había que pedirlo, ¿verdad? No hay en la base legal obligación de pedirla. Y este es el tema. Yo creo que deben ser, asumo yo, funcionarios bien intencionados, pero probablemente con defectos de cómo leer. O sea, ellos interpretan leyendo en forma distinta las cosas. Por ejemplo, Hugo Díaz decía en mi programa la semana pasada, él es el director de arqueología del ministerio, las alcaldías tuvieron que haber pedido nuestra opinión técnica para dar permisos de urbanización, que debió haberlo hecho. Es probable. ¿Qué dice la ley? La ley no lo dice, es decir, es que aquí hay un problema. Al declararse el centro ceremonial, se hizo una consulta. Esa declaratoria de centro ceremonial se publicó en los diarios oficiales en el 97. O sea, fue una discusión pública y se fijaron los linderos. En esa discusión participaron los consejos municipales de Sonsonate y de Nahuilingo. Por eso es que cuando hacen los planes de desarrollo, ellos interpretan, los alcaldes, que ya estaba definida la zona de influencia, que para eso se había hecho todo el problema de la delimitación. Una vez obtenido todos los permisos, que lo único que faltaba era de construcción. Sonsonate da el permiso. Pero es que son dos cosas. Uno, Sí. ¿por qué los alcaldes, que es lo que dice el señor, por qué los alcaldes no consultaron a Secultura? Yo lo que he leído del expediente es que los alcaldes no le consultaron porque ellos interpretaron que el hecho de que Secultura había delimitado cuál era la zona arqueológica implicaba que el resto quedaba libre. Entonces, si hubiera sido una zona relevante para el centro ceremonial, Secultura hubiera fijado los límites diferentes y no lo hizo. Entonces los alcaldes dijeron, bueno, si todo esto, eso morado es lo que fijó Secultura en el 97. Entonces, lo que los alcaldes pensaron, dijeron, bueno, si ya se fijó todo el área de influencia, que eso es mucho más que los montículos que están ahí, si ya se fijó el área de influencia, entonces el resto queda libre. Y usted puede ver que todo el terreno que está a la izquierda de lo morado y de lo señalado sombreado son viviendas. Y del lado derecho, una parte vivienda y otra parte son cosas agrícolas. Entonces, lo que pasó allí es que los consejos municipales dijeron, esto es vivienda, toda esa zona es vivienda. Entonces, por eso es que Chiripío tramita los permisos
para hacer un proyecto de urbanización. A ver, voy a levantarme un poco para comprender mejor esta situación. Esta parte que está sombreada en color morado, al menos en este monitor, esto es lo que no es donde estaba delimitado todo el centro ceremonial, con toda la parte arqueológica, que no era permitido construir. No es permitido. No es todavía permitido. ahora, no es permitido. No es permitido. Sí. Esto lo dijo Secultura a partir Del 97. del 97, cuando otorgó los permisos a la empresa Chiripío. No, los permisos, después de eso las alcaldías hacen el plan de desarrollo territorial y esos planes se hacen públicos y entonces califican el terreno de Chiripío, que es el que queda más a la izquierda, ya la zona que está gris, hasta la carretera, ¿sí? Ese terreno lo califican como de vivienda. De vivienda, que es donde se han construido hoy las viviendas. Exactamente. Esta parte sombreada de color verde es la que se está poniendo también ahora como sopretexto o como argumentación para decir esto no debe de continuar. Lo que pasó es que cuando llega Secultura y pide que se paren las obras, aunque no había facultad legal para pararla, la empresa decide que es lo más sensato hacer una revisión porque no vaya a ser que hayan cosas importantes. Entonces, de común acuerdo, acuerdan contratar 2 arqueólogos que hicieran una inspección. Y los arqueólogos hacen como 120 pozos, algo así, excavando. Y entonces encuentran vestigios de lo que probablemente era el muro perimetral del centro ceremonial. ¿En qué sector? En el lindero, esa zona verde. En esta zona verde. Esa zona verde. Esta zona verde. Aquí hacen la investigación en esos pozos. La hacen en todos los puntitos amarillos que ve usted ahí. Aquí. Todos esos amarillos hacen investigación. Hacen Pero investigación. encuentran que en esa zona verde, esa zona que está como color verde, entonces encuentran que ahí hay vestigios de probablemente lo que fue el muro perimetral del centro ceremonial. Entonces los arqueólogos dicen, esta zona es bueno protegerla. Y entonces delimitan un área cercana de las 3 manzanas, que es esa franja verde que se ve, y piden que en esa zona no se construya. Fénix, la empresa que represento, decide que hace lógica y entonces lo que hace es un cambio, quita todas las casas que estaban pensadas para esa zona y las mueve para otras áreas y declara esa zona como zona verde. De tal manera que ahí no se puede construir por decisión de la empresa. Y ese es el pretexto que tienen las autoridades hoy en día, entiendo, para decir esto no debe de continuar. Exactamente, pero el punto es más grave porque lo que sucede allí es que se da una discusión entre los arqueólogos que hacen el informe y las autoridades de Secultura, donde las autoridades le empiezan a exigir a los arqueólogos que amplíen la zona verde a toda la zona conocida como la zona B. Donde ya están construidas las casas, donde ya hay inversión. Vienen los arqueólogos y le dicen, mire, esa no es mi responsabilidad, yo no puedo hacer eso. Además porque no se encontraron ninguna estructura, no hay pirámides, no hay señales de que allí existieran centros ceremoniales o alguna cosa que fuera continuidad del otro. Entonces lo que sucedió fue que, ignorando el dictamen de los arqueólogos internos de Secultura dan una recomendación ampliando esa zona gris que se ve allí a lo que le llaman una zona de influencia. Pero como no hay estructuras arqueológicas, entonces no podían decir que era una zona de influencia de un bien cultural. Entonces no lo declaran bien cultural, sino que dicen que es zona de influencia por efecto de paisaje. ¿Verdad? Y esos términos son... Esos términos son exóticos. Entonces resulta son figuras legales que contempla un reglamento, que contempla una ley para decir de que eso es... Vamos a ver. Secultura tiene facultad de determinar las características paisajísticas en la zona que ha sido declarado bien cultural. En esa zona, Secultura tiene toda la capacidad para decir, aquí no van a haber vallas, aquí los letreros tienen que ser de tal tipo. Todo eso puede hacerlo en las 40 y tantas manzanas del mapa morado que vimos. Entonces, en eso puede hacerlo, pero en la propiedad privada no puede hacerlo, porque si lo hace, es un acto confiscatorio.
Entonces, ella está obligada a declarar el bien como bien cultural arqueológico. El problema es que no se han hallado estructuras, entonces no tiene base técnica para decirlo. Entonces, el punto acá es que eso, por la vía de Secultura, hay una demanda puesta contra Secultura por la arbitrariedad de lo que hizo. La jueza de lo que estaba viendo el caso de medio ambiente levantó las medidas precautorias que había pedido Secultura, alegando justamente que no se había seguido el procedimiento señalado en la ley. Entonces, me imagino yo que por amistad, la gente de Secultura le pide apoyo a la gente del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente se mete a pedir una serie de cosas que ya no tenían que ver porque el permiso ya estaba. Y se agranda el problema. Entonces ahora está suspendido no por Secultura, sino por Medio Ambiente. Ok, viene la Asamblea Legislativa y también crea una subcomisión o comisión especial para investigar el caso. Este día, entiendo, están citados a la Asamblea Legislativa, donde se va a tener que sentar ya una sentencia o ¿cómo se llama? Una resolución de la comisión. Un recomendable, creo que sería. ¿Verdad? Se tiene la presencia también del alcalde de Nahuilingo, entiendo, y también de Sonsonate para este día programado. Claro. Voy a una pausa y regresamos un poco para comprender esta otra parte que dicta esta situación en la que ha paralizado la obra. Hay trabajadores que están también alzando la voz, pidiendo a los trabajadores que en su momento pues se corrija cuanto antes esta situación y puedan ellos seguir laborando y llevando el sustento a sus hogares. Voy a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros en este día en la que queremos miércoles, desde luego también aprovechar e invitarlos a que me acompañen a sintonizar en directo con Ernesto López Radio. Hoy miércoles, debate político semanal, no se lo pierda. Vamos a estar conversando con, desde luego, con Ulises del Dios Guzmán, Paul Steiner y por supuesto Carlos Araujo. Nuestro panel acostumbrado de miércoles en el análisis político de coyuntura. Astrid Dávalos y este servidor, 6 de la tarde, sintonice 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, no se lo pierdan. También voy a aprovechar en este momento recordarles a ustedes que ya pueden solicitar su crédito multidestino exclusivo para comerciantes desde el 10.5% de interés anual. Esta es una promoción que la ofrece Coop 1 y es por tiempo limitado. Recuerde, Coop 1, juntos somos uno. A ver, doctor, ¿cuáles son las contradicciones a la base de que si es un proyecto que es nuevo en términos de haber hecho la inversión para la construcción de las casas, pero anteriormente se realizaban fuertes prácticas agrícolas? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué protección estamos hablando? Si esa es parte de la argumentación que hacen las autoridades hoy en día. En el dictamen de los arqueólogos se menciona que por haber sembrado caña durante tanto tiempo, usted sabe que para la caña cada número de años hay que rozarla por completo. Hay que quemarla. Pasan los tractores con unos discos inmensos arando en profundidad. Y por otro lado entran rastras pesadas cuando se está cortando la caña. Entonces lo que los arqueólogos dijeron, mire, aquí han habido un daño porque por años, ¿no? 50, 60 años, se ha cultivado caña, o sea que realmente si algo hubo, ya fue destruido. Pero la sorpresa del punto es que yo siempre creí que el centro ceremonial, al haberlo declarado como centro ceremonial y bien cultural, estaba protegido por Secultura. Resulta que la empresa mandó a levantar un video para ver cuál era la situación gráficamente de lo que era el proyecto con el centro ceremonial, y la gran sorpresa que uno se descubre es que el centro ceremonial está sembrado de caña y los contratos están inscritos en el registro de la propiedad. La ley lo que dice es que si se declara un bien cultural, se inscribe en el registro de la propiedad para que se sepa que en ese bien
el dueño, si va a hacer cualquier otra cosa, tiene que pedir permiso. Pero no lo hizo, Secultura no hizo nada de eso. Y el alegato que dicen de por qué no paran la siembra de caña, porque para que en el... no estoy hablando de la vecindad, estoy hablando del mero centro ceremonial. Allí donde están los montículos, en esos montículos está sembrada caña. En la punta de un montículo hay una torre de energía eléctrica. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es posible que a esto, que no hay obras arqueológicas relevantes encontradas en la propiedad, a esta le paran o le tratan de parar las obras, y en el que ellos tienen ya declarado como bien cultural, que ahí sí tienen toda la facultad legal para obligar al dueño a que pida permiso de cualquier cosa que vaya a hacer, a ese no le dicen nada y le dejan sembrar cañas con tractores y con rastras y toda la cosa. Entonces, ¿cuál es el sentido? Nosotros en algún momento dentro de las negociaciones se planteó y se le dijo al gobierno, mire, ¿por qué no nos centramos mejor en rescatar el centro ceremonial? O sea, porque lo que procede realmente es que esas 45, 50 manzanas del centro ceremonial se cuiden, se ¿Ustedes cerquen. han presentado propuestas de, digamos, de salvedad bajo esa lógica de incluso contribuir a preservarlo? Porque al final una inversión de tal envergadura con un componente turístico de atracción y de conservación tiene doble valor, ¿no? Eso le conviene al municipio de Nahuilingo porque se le vuelve una atracción turística. Le conviene a Secultura porque protege, de verdad protege el centro ceremonial. Eso significaría que si se llega a un acuerdo, se pueden buscar los mecanismos para que ya no se siembren bienes que sean industriales como la caña, sino que en todo caso se cultiven cosas artesanales, pero o que se haga una labor de rescate de los montículos. Bueno, nada de eso, no hubo forma. Entonces uno dice, aquí, ¿qué está detrás? Yo la única explicación de buena fe que encuentro, porque pues, hay muchas de mala fe, pero creo que eso hay que dejarlas descartadas. La única explicación de buena fe que encuentro es el caso de cuando uno en su casa tiene una pared chuca y tiene una gran mancha y está toda gris. Y uno manda a pintar la pared de blanco y le queda la pared preciosa, la pared. Pero en ese momento se da cuenta que las cortinas están sucias. Que no se daba cuenta que las cortinas estaban sucias porque la pared estaba sucia. Y cuando usted miraba la pared sucia. Entonces yo creo que una manera de armarlo, todo el escándalo que se ha armado deteniendo la parte urbana de la zona, es para que no se evidencie el mal manejo del centro ceremonial. Porque en el centro ceremonial, a mi entender, hay negligencia. No es un tema de presupuesto ni de recursos. Porque según la ley, el dueño no puede hacer cosas en esa propiedad si no es pidiéndole permiso a Secultura. El artículo que le aplican a mi cliente, que no funciona con él porque no ha sido declarado bien cultural, al centro ceremonial sí le aplica porque fue declarado bien cultural. Y sin embargo, al dueño del bien ceremonial, del donde esté el centro ceremonial, a ese no le piden nada. Y nunca le exigieron. Nunca le exigieron, nunca han hecho nada. Ahí pasan tractores, ahí pasan rastras, ahí ponen torres. Dice uno, bueno, ¿y aquí de qué estamos hablando? Es interesante ese punto al que usted ha llegado porque quiero hacer la aclaración pertinente. Primero, es un derecho de respuesta. La semana pasada tuvimos a las partes, digamos, que se consideran afectadas, al Ministerio de Cultura, tuvimos a representantes acá. Hoy, en un bien democrático y que parte de nuestros mismos cánones del ejercicio comunicacional como empresa, le cedemos el espacio para que también tengan el derecho de respuesta. Y otro elemento más importante, que estamos poniendo en evidencia una discusión que tiene que ver con el Estado de Derecho. Correcto. Con el Estado de Derecho. No estamos ni a favor ni en contra. Allá ustedes formulen, saquen sus propias lecturas, sus propias, construyan su propia fotografía de esta situación en la que, como lo explicaba, se permitió otorgando permisos, se autoriza la construcción, pero se paraliza la obra. ¿De qué estamos hablando? ¿Es negligencia
¿Es desconocimiento o qué intereses hay? ¿Quién tiene la razón? Allá usted mismo, con base a lo que se está haciendo, esta mañana yo decía, tiene prevista una comisión especial en la Asamblea Legislativa, también sentar una posición a través de un recomendable para saber cuál es el futuro que va a tener esta situación. Lo cierto es que detrás de todo eso está el Estado de Derecho y eso debemos de ser responsables a la hora de analizarlo y comentarlo en nuestras redes y no partir de que nosotros nos estamos prestando para poder de alguna manera, mucho menos con las ofensas que alguien hacía ahí. No se permite eso. Vamos a la pausa y regresamos un poco con las conclusiones del caso. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para comprender mejor qué es lo que puede generarse desde un recomendable y sobre todo cuando se trata de ver una solución que viabilice las cosas según el marco regulatorio y el marco normativo en el país. Porque yo hacía la reflexión, lo que aquí se está poniendo en tela de juicio es el tema de la seguridad jurídica. Es decir, una vez violentando el estado jurídico del país, caemos en una situación más crítica. Yo creo por eso cuando comencé, y va en la línea suya, este caso no es el caso de una empresa contra una oficina, o una oficina contra una empresa. O contra el bien cultural. Lo que está detrás de esto es comprendemos el Estado de Derecho, es decir, el funcionario no puede hacer más allá de lo que la ley le manda, pero más grave aún, tiene que hacer lo que la ley le delega que haga. Entonces, el funcionario no es simplemente porque es bien intencionado y crea que así debería ser la cosa. Sí, puede ser, pero debe hacerlo guardando el debido proceso. Yo me he encontrado con casos con las municipalidades que a veces de buena fe dicen, no, voy a revocar estos permisos o voy a quitar tales cosas. Pero sus abogados desafortunadamente no les explican que para quitarle un derecho a un ciudadano hay un debido proceso que seguir. Claro. Entonces, no es un acto arbitrario. Y esto de ponérsele enfrente a las arbitrariedades es, a mi gusto, fundamental en la lógica de construir democracia. Porque, de lo contrario, sea este gobierno, sea otro, que tengan tintes autoritarios, pueden empezar a tomar decisiones contra los ciudadanos que no están basadas en la ley. Y creo que esa es una batalla que hay que darla desde el lado ciudadano. Hay que estar en permanente. Entonces, esto yo lo veo más allá del caso de simplemente que un cliente de mi despacho está peleando esto. No, es más bien, hay un principio que se está defendiendo, que es el que usted me señala, y si hubieran actuado de acuerdo con la ley, pues yo creo que simplemente lo beneficiaría la ley. Lo que sucede es que cuando uno ve las contradicciones que le estoy diciendo, de que en un lado, teniendo la posibilidad jurídica de proteger el bien, no lo protege, y en el otro lado, que no tiene la posibilidad jurídica de ordenar lo que ordena, lo ordena, entonces uno dice, bueno, ¿y aquí de qué estamos hablando? ¿Cuál es la intencionalidad detrás de esto? Entonces, yo esperaría que con el recomendable, como usted señala, que ya son vistos desde una lógica fuera del gobierno. Más neutral, quizás, ¿eh? Entonces, creo que ahí van a poder hacer un recomendable. Y yo entendería que aún hay instancias del Ejecutivo, hay instancias que comprenden esto con bastante claridad. Lo que pasa es que, claro, hay que entender que ahí se juegan feudos y lugares donde yo no me muevo, aquí no me quitan, si no me quitan, y entonces ese tipo de cosas están pasando. Pero creo que un recomendable haría que la cuestión por lo menos permita que los funcionarios bajen el perfil y empecemos a construir soluciones en el marco de la ley que protejan el bien cultural que hay que proteger y, hombre, de alguna manera se permita, porque estamos hablando de que Sonsonate es una ciudad de tamaño mediano donde no hay oferta de vivienda. Y no puede ser que las ciudades de este tipo
no haya vivienda nueva que le llegue a su propia gente. Entonces aquí es la única oferta de vivienda con todos los servicios para que puedan tener. Entonces uno dice, vaya, son 1.500 trabajadores que se han quedado en este momento sin empleo. Estamos hablando de toda la zona que se beneficia con los trabajos laterales, es decir, las vivianderas, los que llevan cosas, los que traen cosas. Y estamos hablando de que la zona en general se va a ver potenciada y todo eso se pierde. Entonces, creo de que si no hay realmente bienes culturales en la propiedad, lo correcto es continuar y buscar una manera de proteger el verdadero bien cultural. Ok, el tiempo se me fue. Gracias por habernos acompañado y sobre todo también con esta postura desde la, digamos, de la visión que cómo se ve el caso como parte afectada, pues damos por cerrado este capítulo para esperar a ver cuáles son el curso que van a seguir las cosas. Gracias. Ojalá las cosas sigan bien. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Por mi parte, esto es todo por hoy. Los espero en radio, 6 de la tarde, debate político. No se lo pierda. 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Gracias, pásenla bien y como siempre, recuerden siempre lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.